usted que fue ministro de Energía, ya empezamos con los temas energéticos que también forman parte de su experticia profesional. Bueno, hay una amenaza que es el fenómeno del Niño, que amenaza, digamos, la energía, o más bien el servicio de energía y de gas en el país. ¿Qué tanto puede afectar? Dice el gobierno nacional a través de su Ministerio de Energías, que dijo ayer que en Colombia, no, pese a todas las circunstancias y la amenaza del fenómeno del Niño, no habrá desabastecimiento. Pero ¿usted le cree al gobierno en ese sentido? ¿Hay alguna, digamos, método adicional que tendría que hacer liderar el gobierno nacional, por ejemplo, de una menor consumo por parte de la ciudadanía, para preveniendo esa eventual escasez o eventual disminución de energía por este fenómeno del Niño que va a traer sequías? Bueno, ya las autoridades ambientales, así como la Organización Meteorológica Mundial, ya dan cuenta de que el Niño ya llegó y que va progresivamente a manifestarse con menos intensidad de las lluvias, con mayor sequía, y lo que no sabemos es cuánto va a durar ni cuál va a ser su intensidad. Pero ya estamos advertidos de que después de 3 años de la Niña ya nos llegó el Niño. Esas condiciones meteorológicas ponen a prueba el sistema energético del país. La pregunta es si estamos preparados para afrontarlo. Ahí es donde yo observo que tenemos unas falencias, toda vez que mientras la demanda por energía ha venido creciendo por encima del 5%, la mayor oferta de energía ha venido creciendo por debajo del 3%. Y esto debido al atraso en la entrada en operación de una serie de proyectos que fueron adjudicados, que fueron asignados, que debían haber venido entrando en los años anteriores y no se ha cumplido con ese cometido. En los últimos 3 años, el nivel de ejecución de estos proyectos no supera el 30%. Entonces, este descalce entre oferta y demanda estresa el sistema energético a nivel nacional. De hecho, tenemos en este momento un sistema estresado. Ahora bien, Colombia tiene una gran vulnerabilidad frente al fenómeno del Niño, y es que el 68% de la capacidad instalada de generar energía es hídrica, es decir, depende del nivel de los embalses, y a su vez el nivel de los embalses depende de la pluviosidad. Como el fenómeno del Niño, ya lo dije, trae consigo es sequía, y tenemos en Colombia de 26 embalses que sirven a hidroeléctricas para generar la energía, solo uno de ellos, el del Peñol en Antioquia, tiene una capacidad de regulación más allá de 1 año. El resto, su capacidad de regulación es de solo 4 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si transcurrido 4 meses sin dejar de llover, ya esto pone en aprietos al sistema para garantizar la confiabilidad y firmeza y evitar de esta manera que Colombia vuelva a tener episodios de apagón como el que tuvimos en el año 1992, 1993, a consecuencia precisamente
de un fenómeno del Niño. Bien, pero entonces, digamos, ¿cómo hoy que aún sigue lloviendo en algunos sectores del país y que se viene una sequía que no sabemos todavía la intensidad que va a ser ni el tiempo, usted lo ha dicho, qué tiene que hacer, digamos, cuál es la iniciativa que hay que lograr para prepararnos para esa situación, aunque ya, repito, el gobierno está diciendo que no hay peligro de desabastecimiento, de que va a haber problema energético, pero lo que sí es que se va a encarecer porque se tiene que activar mucho más, vamos a depender de la energía térmica, que es mucho más costosa que la hídrica o incluso la eólica. Sí, claro, porque el respaldo que se tiene es con base en la generación térmica, ya sea a gas o a carbón. Pero la capacidad máxima, si ponemos a funcionar todo el parque térmico a plena capacidad, solamente está en condiciones de garantizar hasta un 65% de satisfacción de la demanda. De manera que es muy importante prever que se disponga del carbón, que se disponga del gas, que van a requerir, no me cabe la menor duda, van a requerir estas plantas de generación, y en estos momentos los precios del carbón y los precios del gas están supremamente elevados. Lógicamente que esta circunstancia va a incidir en los costos de generación, en los precios de la energía en bolsa y desde luego en la tarifa que pagamos todos los usuarios. De hecho, estos precios y las tarifas de energía han venido aumentando por cuenta de ese estrés que tenemos del sistema interconectado nacional. Esto sin duda no es un buen panorama para los bolsillos de la gente, que sí o sí van a seguir incrementándose las tarifas de energía porque se va a utilizar energía térmica que es más costosa, así bien como usted lo estaba explicando. Terrible panorama, pero digamos, en ese sentido, desde la región Caribe es la región con tasas o tarifas de energía más costosas en el país, y de hecho es uno de los ítems que más ha impactado en el índice de inflación en términos generales. Pero ese acuerdo tarifario, el que siempre desde el principio el gobierno nacional ha apelado y que no se ha logrado en términos reales nada, es decir, ¿hay algún margen para que la región Caribe pueda no ser tan impactada por estos precios, o por lo menos para que se mantengan estables en el contexto de alzas que usted prevé? Bueno, mientras no se modifique la norma que estableció que en la región Caribe, tanto en el mercado de afinia como en el mercado de aire, se le pueda cargar a los usuarios no solamente las pérdidas técnicas, que no superan el 9 al 10%, sino las pérdidas no técnicas que tienen que ver con el robo de energía, que tienen que ver con las instalaciones fraudulentas para servirse de la energía y no pagarla. Vamos a seguir teniendo este desfase que lleva a que en el último año, mientras en el resto del país el aumento fue del 24%, en el caso de la región Caribe superó el 40%. De manera que ese es el punto, y de parte de la dirigencia de la región Caribe, de los parlamentarios, de las cámaras de comercio, de los alcaldes, se han venido planteando alternativas al gobierno tendientes precisamente a buscar la manera de que este impacto sobre las tarifas
y en el bolsillo de los usuarios no tenga esta afectación tan grave como la que se tiene en este momento. Pero hasta ahora no hay ninguna respuesta por parte del gobierno en ese sentido. Sí, justamente, y por qué, digamos, uno como usuario aquí en Cartagena, por ejemplo, que todos los meses ve un incremento de la tarifa y no tanto del consumo, sino de la... Sí, el consumo ha incrementado por, obviamente, esta ola de calor que estamos padeciendo, pero la tarifa está incrementando y uno ve que hay incluso... comunidades se manifiestan públicamente en contra de estas alzas y no pasa nada. Hay un grito desesperado, la gente está desesperado por lo que esto impacta en los bolsillos, que no es que y lo que esto supone, ¿no? Digamos, un gasto mayor en energía, se incrementan mucho más, pero impacta en dejar de comprar, por ejemplo, comida o disminuir al entretenimiento, digamos, a otros ítems de la economía familiar. No, y esto afecta lógicamente el acceso a la energía, porque es que el acceso de la energía que está definido por la ley y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional es un servicio esencial, y por ser un servicio esencial es un derecho fundamental, pero es un derecho que se le está denegando a muchos colombianos porque el acceso al servicio depende, por un lado, de la oferta, pero el otro lado, la capacidad adquisitiva de las personas, en este caso de los usuarios. Y resulta que en el último año hemos tenido una inflación desbocada, y lo que más ha venido pesando en ese aumento en el índice de precios al consumidor son los alimentos y los servicios públicos. Y justamente estos dos factores, estos dos componentes, son los que más pesan en la inflación, en la población de más bajos recursos, los estratos 1, 2 y 3. Sí. Señor Amílcar, hablando, y ahí lo tenemos escrito, el tema de la transición energética, ¿le preocupa un poco la forma en que está ejecutando o previendo la idea pública de la transición energética en el país, considerando que Colombia... el grado o el porcentaje de impacto en el cambio climático es casi que cero, digamos, al 0,02%, es nada comparado con fenómenos como algunos países europeos y China, por ejemplo, en el Asia? Sí, Colombia realmente no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, contribuye con menos del medio punto porcentual de las emisiones totales, pero eso no quiere decir que Colombia se pueda desentender de la problemática que tiene que ver con el cambio climático, porque no podemos enfrentar con éxito los desafíos del cambio climático en solitario. Y Colombia además tiene unos compromisos con la comunidad internacional de reducir sus emisiones en un 51% hacia el año 2030. De manera que el compromiso de Colombia con la transición energética es una realidad. Preocupa que después que la ministra de Minas y Energía anunciara en noviembre del año pasado que en mayo de este año tendríamos la hoja de ruta de la transición energética en Colombia, recientemente se anunció que no la conoceremos antes de febrero del año entrante. Esas